Muy buenos días, muchachos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, como tema de grado décimo, tenemos la introducción a la economía. Bueno, les doy la bienvenida a uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, la economía, muchachos, es una base muy importante de las ciencias sociales, ya que ella nos ayuda a conocer cómo se están manejando los recursos ilimitados. ¿Qué es economía? Bueno, es una ciencia que estudia los recursos, es decir, cómo se origina la riqueza, cómo se produce y cómo ésta se distribuye en la sociedad. Hay que aclarar que lo que más se trata de estudiar es cómo los recursos limitados, comida, agua, ¿cierto? Suelo, cómo cómo esos productos limitados se distribuyen en la sociedad, es decir, para mirar quién tiene más, quiénes pueden acceder más fácil a ellos y quiénes producen la riqueza como tal. La historia de la economía es bueno tomarlo desde ese punto para poderlo entender un poco más. La historia de la economía nace es con el ser humano, ¿listo? Nace con el ser humano en la necesidad de que hay que suplir necesidades, ¿listo? Las necesidades que nosotros tenemos son necesidades de consumo en la parte de la economía. La primera de ellas, como vemos en la imagen, es el trueque se convierte en una necesidad de satisfacer una necesidad básica. Como vemos en la imagen, yo tengo pescado, tienes un conejo, voy a buscar es una necesidad. Necesito ahora cambiar de alimento, te doy, te doy el pescado, tú das el conejo y por lo tanto hay eso. ¿Qué pasa? Ahí hay valor de mercancía, es decir, ese, ese valor que tiene esa mercancía es un valor de cambio o valor de uso. Es un valor de uso, porque es que yo le estoy dando una utilidad y no estoy buscando una riqueza en eso. ¿Listo? Creo que es el principio de la economía porque se está distribuyendo lo que tenemos, ¿vale? Se está distribuyendo equitativamente, sí, porque se está satisfaciendo una necesidad de uso a lo que tenemos o lo que vamos a dar, ¿vale? Entonces, el inicio como tal de esa economía va a ser esto. Ahora, si lo miramos de una forma marxista, evolutiva del marxismo, podemos decir que el cambio que hubo en la economía del ser humano, que pasamos por el esclavismo, como lo vemos acá, que la persona que tenía más esclavos en la antigüedad era una persona que estaba muy bien ubicada, porque es muy difícil mantener a una familia a un esclavo y por lo tanto eso da un estatus. Y posteriormente pasamos a la época feudal, que tuviera más tierras era que tenía mayor poder económico y el mercantilismo con el descubrimiento de América, donde toda la materia prima se sacaba de Latinoamérica y era llevada a Europa para llegar así al capitalismo. Es decir, tuvimos que pasar todo eso, pero ¿por qué? Porque es que el ser humano ya no ve como algo lógico el trueque, no, sino que el ser humano empieza a cuestionarse racionalmente qué valor tiene cada producto. Y para eso, para una forma racional, yo tengo que plantearlo de una forma lógica. ¿Cómo sé cuánto vale un caballo, cuánto vale un tomate? Y tengo que asignarle un valor de necesidad a eso. El tomate, por el modo de producción, es fácil de conseguir, o el caballo, que es escaso, es fácil de darle un valor. Entonces el ser humano, de una forma racionalista, empieza a disputarse eso y llegamos a la práctica que es valor de uso, valor de cambio. ¿Cómo sea eso? Voy a poner un ejemplo. Digamos, yo construyo una silla. Esa silla yo la construyo y la dejo para mí. ¿Será que eso tiene un valor de mercancía, esa silla?
Si yo la dejo para mí, no, para nada. Solo cuando la pongo en venta se convierte en un valor de cambio, se convierte en mercancía. ¿Por qué? La misma palabra mercancía entra al mercado, ¿listo? Entra al consumo como tal, ¿vale? Yo cuando creo una cosa o tengo una cosa para mí, no la pongo en el mercado, no tiene un valor de ganancia, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver en el capitalismo como tal, donde el consumismo da el valor de ese producto y a la vez crear necesidades, ya sean necesidades básicas o necesidades complementarias, ¿vale? Todo eso va relacionado con todo lo que son los recursos naturales. Desde el siglo XVI, que es cuando Adam Smith plantea el origen de la riqueza de naciones, que en pocas palabras es un libro que le dice, oye, ¿usted cómo tiene que crear capital con base a que fue uno de los videos que ustedes vieron? Todo nace de la tierra. ¿Cómo yo le saco provecho a los recursos? Como les había comentado, el mercantilismo que se da en el siglo XV, siglo XVI, XVII, donde se saca todos los recursos naturales de América, donde y son llevados a Europa y son manejados y producidos en fábricas y creados mercancía. Eso es lo que da el principio de lo que llamamos la economía contemporánea. Ya en 1776, cuando se da la independencia de Estados Unidos, muchas de las ideas liberales, que ya voy a explicar qué es el liberalismo, son tomadas de Adam Smith, en la parte individualista y la parte democrática, que muchas veces Adam Smith cree que la economía también puede ser democrática en eso. Para poder llegar a ese asunto de una producción como tal, hay dos bases frente a eso. Está la parte de la microeconomía. La microeconomía es aquella que tiene relación con la producción de ganancias, no una escala grande, a una escala de billones. Podemos hablar de esto, de lo que es una empresa, lo que es la señora de la tienda, lo que es la mamá todos los días cuando va a comprar el almuerzo. Es una cadena que gira en cuanto recolección, producción, consumo y finalidad del producto. ¿Listo? Entonces es una dinámica que se ve a diario, que se puede manejar con estadísticas a diario, sí, se puede manejar, pero más que todo es el consumo pequeño de empresas, de casas familiares o individuos como tal. ¿Listo? Esa es la microeconomía. Y la macroeconomía, vamos a entender como la economía mundial o la economía de un país. ¿Cómo se maneja eso? En Colombia aproximadamente puede llegar a tener 50 billones de dólares de ganancia al año. ¿Cómo se da esa ganancia? Por medio de impuestos, ¿cierto? Por medio de la renta, por medio de ventas, por medio de acumulación de propiedades públicas, todo eso se va acumulando y es macro porque es que afecta ya sea a nivel mundial o afecta a un país como tal. Las dinámicas que hubo en ese año de comercio en la microeconomía se ven reflejadas en la macroeconomía, en la producción total que tiene un país. En pocas palabras, lo que se conoce como PBI, Producto, perdón, PIB, Producto Interno Bruto, que es las ganancias totales de un país durante un año. ¿Listo? Hay las dos distinciones de micro y macroeconomía. Anne Smith, esa teoría de Smith que plantea del liberalismo económico, la teoría él dice, bueno, ¿cómo un país puede generar riqueza? Él escribe ese libro, El origen de la riqueza de naciones, y él plantea, bueno, para que un país pueda, y estamos hablando del siglo, ya del siglo de esta época, de la primera revolución industrial, él plantea, bueno, una economía de un país tiene que especializarse. ¿Qué quiere decir eso? Pongo un ejemplo, Gran Bretaña, hacia el siglo XVI, era una de las naciones que producía los mejores paños para los vestidos. De ahí viene el paño inglés, de la perfección del paño, los vestidos, de la elegancia inglesa.
Entonces, ¿qué se hace? Un país tiene que dedicarse y tecnificarse y profesionalizarse en un solo producto. Con eso no se encarga de producir muchas cosas de baja calidad, sino que con una sola bien hecha puede generar más ganancia, lo que hablamos de plusvalía. Voy a hablar de lo que es plusvalía. Plusvalía, por un ejemplo. eh, yo como empresa produzco un esfero y vale 1.000 pesos la producción del esfero. ¿Listo? Yo lo vendo a la miscelánea en 1.100. La persona de la miscelánea lo vende a 1.500. La plusvalía, ¿eso cuál sería? La ganancia extra que se le hace al producto. La ganancia extra como empresario, ¿cuáles son? Los 100 pesos de la miscelánea, y la miscelánea tiene una ganancia de 400 pesos, que es lo que ella propone como venta y es la ganancia que tiene sobre el producto. Ese es un tipo de plusvalía, porque la otra es la marxista, que es muy diferente. Entonces, Adam Smith plantea eso de eso. ¿Qué más lleva? A que no se le cobre impuestos a la mercancía que entra y a la mercancía que sale. De ahí viene el liberalismo económico. Dejar hacer, dejar pasar. En pocas palabras. Dejar hacer es que cualquier persona puede convertirse en empresario, que es una idea que es muy complicada de entender, pero también dejar pasar, que no se le ponga problemas a lo que se produce, a lo que se vende, a lo que se importa y se exporta, que todo el mundo pueda acceder a eso, dice Anne Smith. Y de ahí viene la parte del individualismo. Él dice, no hay que prohibir en la sociedad el individualismo, porque el individualismo de varias personas ayuda a que eso se convierta en un bien social. ¿Qué quiere decir eso? Si un empresario empieza ya a producir comida en grandes cantidades, ya aparece una farmacéutica, por la farmacéutica aparece como tal una empresa de textiles, etcétera. Es decir, entre más personas puedan acumular, primero, riqueza, que es el origen del capitalismo como tal, pero que esa persona con riqueza pueda producir y satisfacer una necesidad, está ayudando en la sociedad. ¿Qué es eso? Adam Smith no critica el individualismo económico, es decir, que una persona tiene que ser egoísta, porque el egoísmo también produce un bien a la sociedad, mismo de una forma lógica, racional, sí. Una persona cuando crea empresa, se sabe que se va a hacer rico, puede generar riqueza, pero también está satisfaciendo una necesidad. Por un ejemplo, si hace 2 años Rappi no se hubiera creando una necesidad que es no salir de la casa por pereza, pongo eso, y que otras personas compraran lo mío y me lo llevan a mi casa, ahorita cómo estaríamos, ¿no? El capitalismo crea necesidades, y al crear necesidades hay varias personas que le dan solución. Y eso es lo que plantea Smith. No hay que quitar el individualismo social, porque eso en algún momento va a generar un beneficio a la sociedad. ¿Listo? Entonces dice Adam Smith con la mano invisible. La mano invisible no es la mano del hombre invisible para empezar, sino que es una teoría que dice, en algún momento la oferta y la demanda, voy a hablar de la oferta. La oferta son la cantidad de productos que hay en el mercado. ¿Listo? Y la demanda, ¿cuántas personas pueden acceder a eso? Entonces, digamos, actualmente la oferta del alcohol y el desinfectante es mínima y la demanda es mayor. Es decir, por cada 100 botellas de gel desinfectante hay 1.000 personas que necesitan. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se está beneficiando una persona que son los productores, porque pueden subirle el precio al desinfectante y tener más ganancias, pero no va a satisfacer la necesidad colectiva de la sociedad, que es adquirir ese producto. Anne me dice, lo primero que tiene que hacer es que el Estado no tiene que intervenir en el mercado. ¿Por qué? Porque si usted interviene en el mercado como Estado, va a beneficiar a los que producen o van a beneficiar al consumidor. El Estado en el liberalismo es no se intrometa en lo que no tiene que hacer, usted solo se dedica a administrar el Estado. Al hacer eso, entonces le preguntan, bueno, hermano, entonces, ¿cómo va a pasar?
Existe una mano invisible que en algún momento la economía se va a regular sola, que la demanda va a ser digamos, va a generar una satisfacción ya que va a tener todos los productos que necesita y todo se va a regular. Es una teoría un poco metafísica de ese sentido en que eso en algún momento se arregla. ¿Listo? Anne me dice, bueno, pero ¿cómo puedo maxificar la producción? Y aparece algo que se llama la línea de ensamblaje. La línea de ensamblaje, ¿qué es? Anne dice, bueno, yo no puedo esperar que un zapatero produzca una gran cantidad de zapatos porque es solo uno. Anne me dice, hay que dividir el trabajo, la división del trabajo. ¿Qué quiere decir la división del trabajo? Una empresa no ha contratado a un zapatero para hacer todos sus zapatos, no. Es lo que hace, voy a enseñarle un oficio o que el zapatero sepa hacer un oficio. Y aquí, como les digo, hay una línea de ensamblaje. El primer zapatero hace la suela, el segundo pega la suela, el tercero lo cose, el cuarto le coloca las partes metálicas, el quinto los cordones, el sexto lo empaca. ¿Por qué? Porque si yo tecnifico, o sea, le enseño un oficio a la persona, esa persona solo se va a dedicar a qué? A hacer la suela, a pegar la suela y a coser la suela. Y hacer eso en una línea de ensamblaje, ya no voy a hacer un par de zapatos a la semana, sino que voy a generar ya al día 100 zapatos, no uno solo, sino 100. Y Adam me dice, entre más se masifique la producción, más ganancias se van a generar. Y por lo tanto también se va a generar más empleos porque va a haber más labor o más mano de obra para que se pueda distribuir en esa línea de ensamblaje y por lo tanto el desempleo va a caer y el consumo va a subir porque las personas que no tenían dinero ya pueden consumir otros productos. Entonces, este comienzo de la introducción va de esta forma, va de este lado, en donde se busca esa maxificación de consumo, en donde en la introducción de la economía es demostrar cómo funciona la economía, qué beneficios tiene la economía para el mundo, pero ante todo, cómo pueda conocer. ¿Listo? Por desgracia, la economía nos ha llevado a algo que es un sobreconsumo, que ya actualmente lo estamos viendo, que es acabar con todos los recursos naturales y ya, en pocas palabras, voy a colocar aquí un meme, que es bailar, que es disfrutar, pero ya cuando hay no recursos naturales es cuando estamos dando cuenta que el ser humano no bebía lo que consumía, sino lo que vivía. ¿Listo, muchachos? Entonces les agradezco mucho. Espero que este video sea de gran ayuda para ustedes y nos veremos en la próxima clase.